chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del partograma de la OMS. Para empezar, ¿qué es el partograma? El partograma es un instrumento útil para monitorear el progreso del trabajo de parto. ¿Y cuáles son las características? El partograma nos va a permitir intervenir oportunamente. También nos ayuda a evitar intervenciones innecesarias. De igual manera, nos va a asegurar el monitoreo minucioso de la parturienta. ¿Y en qué momento se debe aperturar el partograma? Se apertura en toda gestante con trabajo de parto fase activa. Al hablar de un trabajo de parto fase activa, hablamos de una dilatación mayor de 4 centímetros. ¿Y cuáles son las limitaciones del partograma? Como ya dijimos, el partograma es solo un instrumento de registro. En ninguna parte del partograma nos va a decir qué hacer, o nos va a decir acentúe el trabajo de parto, o haga una cesárea, o refiera. La decisión va a requerir de un juicio clínico. También requiere de un protocolo de manejo a seguir. El partograma está indicado solo en presentación cefálica, quiere decir que no se puede hacer uso de esta en una presentación podálica. También no se puede usar en una situación transversa o una situación oblicua. También está indicado solo en feto único, o sea, no pueden ser embarazos múltiples. También solo se usa el partograma en un embarazo que sabemos que va a terminar por un parto vía vaginal. Bien, ahora vamos a ver las partes del partograma. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Iniciando en la primera parte tenemos lo que es identificación de la paciente. La segunda, que corresponde a la frecuencia cardíaca fetal. Le sigue el líquido amniótico y moldeamiento. Esta sección le pertenece a la dilatación del cuello y también al descenso cefálico. Continúa el número de horas y las horas reales, las contracciones, la oxitocina, los medicamentos, las funciones vitales de la gestante y la orina. Pero ¿cómo sabemos qué evaluar? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal y el líquido amniótico y moldeamiento van a evaluar la condición fetal. La dilatación del cuello, el descenso cefálico y las contracciones van a evaluar la progresión del trabajo de parto. Continuamos con la oxitocina, los medicamentos, las funciones vitales y la orina van a evaluar lo que es la condición materna. Ahora iniciando con la identificación de la paciente. Aquí tenemos lo que es el nombre, se va a llenar el nombre completo de la gestante, la gravidez, se llena la gesta, la paridad, el número de historia clínica, la fecha de ingreso. La fecha de ingreso corresponde a la fecha en la que se apertura el partograma. Por ejemplo, puede ser el 1 de enero de 2017. La hora de ingreso también corresponde a la hora en la que se apertura el partograma. Un ejemplo, 9 de la mañana. Y el tiempo de membranas rotas es cuánto tiempo ya llevan las membranas rotas. Por ejemplo, pueden ser ya 2 horas. Bueno, continuando, tenemos lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos el cuadro. La frecuencia cardíaca fetal vamos a registrarlo cada 30 minutos con puntos que luego vamos a ir uniendo. Tenemos que recordar que tenemos un rango de 120 a 160, es decir, que el diagnóstico que podemos sacar en esta parte del partograma es una taquicardia fetal o una bradicardia. Taquicardia si tenemos la frecuencia cardíaca mayor de 160 y una bradicardia si tenemos la frecuencia cardíaca menor de 120. Bien, ahora tenemos lo que es el líquido amniótico y el moldeamiento. Aquí tenemos el cuadro. Vamos a desarrollar primero lo que es el líquido amniótico. Dice, se registra la consistencia de la membrana y el color del líquido en cada examen vaginal. Tenemos
Vamos a graficar con la letra I si las membranas están íntegras, R si encontramos las membranas rotas al tacto, C si las membranas están rotas y tienen líquido claro, M si el líquido tiene manchas de meconio. Eso también nos puede dar un diagnóstico de lo que es sufrimiento fetal. S si tenemos líquido con manchas de sangre. Eso nos podría ayudar a un diagnóstico de, puede ser de un óbito fetal o un desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa. Luego viene lo que es el moldeamiento. El moldeamiento nos va a ayudar a ver cómo va la reacción del feto ante el trabajo de parto. Vamos a graficar con el número 1 si encontramos las suturas de lado a lado. 2 si las suturas están superpuestas pero reductibles, es decir, al hacer tacto encontramos los dos huesos superpuestos, pero al tactarlos, pueden ser reductibles todavía. La 1 es fisiológico, las 2 nos puede estar indicando que puede haber estrechez pélvica o una macrosomía fetal. La 3 también hay suturas superpuestas y no reductibles, o sea, al hacer tacto ya no se reducen ya, o sea, el hueso está superpuesto sobre el otro, y eso también ya como que nos confirmaría ya una estrechez pélvica o también, como les dije, la macrosomía fetal. Para graficar, bueno, acá tenemos la letra C, correspondería, digamos, a membranas rotas con líquido claro, que viene a ser normal. 1, si tiene suturas de lado a lado. M, por ejemplo, ya lo dijimos, M con líquido con manchas de meconio. Y 2, bueno, ya hablamos de las suturas superpuestas pero reductibles. Bueno, continuando tenemos lo que es la dilatación del cuello. Aquí tenemos el gráfico. La dilatación del cuello se va a evaluar en cada examen vaginal y se va a marcar con una cruz o bueno, con una X. Tenemos dos líneas. Tenemos la línea de alerta y la línea de acción. La línea de alerta va a comenzar en los 4 centímetros de dilatación hasta el punto de dilatación total, o sea, hasta los 10 centímetros. La dilatación esperada va a avanzar de 1 centímetro por hora. Tenemos también lo que es la línea de acción, que es paralela a la línea de alerta, solo deslizada a 4 horas. Como ya les dije, se marca con un X. Por ejemplo, ya cómo vamos a hacer el llenado. Habíamos iniciado acá con un ejemplo que había ingresado una paciente a las 9 de la mañana. Entonces continuamos, sería la primera hora. Supongamos que la gestante viene con una dilatación de 4 centímetros, se va a marcar en la intersección. Y supongamos que en el siguiente examen sería a las 13 horas, ya que un tacto vaginal se tiene que realizar cada 4 horas, a tratar de realizar la menos cantidad de tactos posibles para no incomodar a la paciente. Las 13 horas sería la quinta hora, se completa todas las horas. Y supongamos que a la quinta hora tiene 9 de dilatación, entonces se tienen que unir ambas marcas. Y así sería el llenado. Pero supongamos que entra otra paciente que no entra con dilatación 4, o sea, si entra con dilatación 4 se iniciaría donde ya vimos en la intersección, al inicio nada más, pero si nos viene una paciente con 7, está ingresando con 7, no sabemos cuántas horas ha pasado desde los 4 centímetros, se va a iniciar a marcar en la intersección de la dilatación de 7 centímetros con la línea de alerta. Y ahí se apertura el partograma. Ya supongamos que es a las 15 horas, se completa todas las horas. Ya. Siguiendo, tenemos lo que es el descenso cefálico. Acá vemos el gráfico. El descenso cefálico también se va a usar el mismo cuadro que de la dilatación del cuello uterino. Esta se va a evaluar por palpación abdominal y se va a usar los métodos de los quintiles. El descenso cefálico se va a graficar con un trazo O. Por ejemplo, acá veríamos que con el ejemplo anterior que seguíamos,
que esté con un descenso cefálico de 3/5, que corresponde al -2 de la estación de Lee. Tenemos al lado derecho. Aquí vamos a explicar lo que son los quintiles. Vamos a tener como puntos de referencia lo que es el reborde pélvico. Y vamos a decir que son 5/5 cuando la cabeza fetal se encuentra completamente por encima del reborde pélvico, o sea, de la pubis. 4/5 cuando se puede palpar el cicipucio y el occipucio. El 3/5 cuando el cicipucio aún es fácilmente palpable y el occipucio es levemente palpable. 2/5 cuando el cicipucio es palpable pero el occipucio ya es apenas palpable. 1/5 cuando el cicipucio es palpable y el occipucio ya no es palpable. Y 0/5 cuando ninguna parte de la cabeza es palpable. Ya. Como les dije, este examen va a ser también, se puede estar con la mano. Podemos decir que son 5/5 cuando nuestros 5 dedos están por encima del pubis. 4/5 cuando tenemos 4 dedos por encima del pubis. 3/5 tenemos 3 dedos encima del pubis. 2/5 2 dedos, 1/5 un dedo y 0/5 ya ninguna parte, o sea, al tocar la cabeza. Y aquí tenemos una comparación. Vamos a comparar los quintiles con la estación de Lee y con los planos de Hodge. Por ejemplo, los 5/5 corresponde a la estación -4 de Lee, al primer plano de Hodge, que corresponde a móvil o alta. Luego continúa el quintil, el 4/5, que corresponde a la estación -3 de Lee. Y se dice que ahora el feto está en posición insinuada. Luego sigue 3/5 en estación Lee -2, en planos de Hodge en segundo plano, o sea, fija. Luego tenemos 2/5 que corresponde al -1 y 0 de Lee, al tercer plano de Hodge, a la encajada. Luego al 1/5 que corresponde a +1 y +2 de la estación de Lee. Luego tenemos lo que es el 0/5 que corresponde al +3 y +4 de la estación de Lee, y el cuarto plano de Hodge, o sea, profundamente encajada. Bien, ahora tenemos lo que son los números de horas y la hora real. Aquí tenemos el gráfico. El número de horas está referido al tiempo transcurrido desde el inicio de la fase activa y se va a registrar al lado derecho de la columna. ¿Ya? Y las horas se refiere a la hora real, o sea, se va a registrar el tiempo actual. Como estamos haciendo el ejemplo desde las 9 de la mañana, continuaríamos hasta las 20 horas. Ahora tenemos las contracciones. Este es el gráfico. Las contracciones se va a registrar gráficamente cada media hora. Y mediante la palpación se va a determinar el número de contracciones en 10 minutos. Y también vamos a medir lo que son la duración. Por ejemplo, tenemos acá del 1 al 5. Nos va a indicar, como ya les dije, el número de contracciones en 10 minutos. Y aquí al lado izquierdo nos muestra la manera correcta de cómo llenarlos. Por ejemplo, lo llenamos con puntitos si duran menos de 20 segundos. En este ejemplo sería 3 contracciones que duran menos de 20 segundos. Vamos a llenarlo con líneas si dura entre 20 y 40 segundos. En este ejemplo tenemos 3 contracciones que duran entre 20 y 40 segundos. Vamos a pintarlo completamente si dura más de 40 segundos. En este ejemplo son 4 contracciones que duran más de 40 segundos. ¿Y cuáles son los diagnósticos que podemos sacar en esta parte del partograma? Podemos sacar una hiperdinamia o una hipodinamia. Hiperdinamia si tenemos 4 contracciones en 10 minutos con una duración mayor de 40 segundos, o sea, que está pintado completamente. Y una hipodinamia si son 2 contracciones en 10 minutos y con una duración menor de 20 segundos, o sea, con los puntitos. Luego tenemos lo que es la oxitocina. Este es el gráfico. La oxitocina se va a registrar la cantidad de oxitocina por volumen de líquido endovenoso en gotas por 30 minutos.
o sea, solo cuando se utilice, por ejemplo, si utilizamos 10 unidades de oxitocina, vamos a ponerlo 10, donde en el rubro de oxitocina, y si iniciamos con 8 gotas, pondríamos 8 porque son 8 gotas. Luego tenemos lo que son los medicamentos. Este es el gráfico. Por ejemplo, acá estaríamos viendo que estamos usando cloruro de sodio. Luego tenemos lo que son las funciones vitales. A esta va a venir las funciones vitales de la gestante. Tenemos lo que es el pulso, la presión arterial y la temperatura. Bien, el pulso se va a registrar cada 30 minutos y se va a marcar con un punto. Aquí, por ejemplo, nunca olvidar que tenemos que unirlos. Luego tenemos lo que es la presión arterial, que se va a registrar cada 4 horas y se va a marcar con flechas. Luego tenemos lo que es la temperatura, que se va a registrar cada 2 horas. Acá tenemos ejemplos. Bueno, aquí tenemos lo que es la orina. Este es el gráfico. Va a evaluar lo que es la proteína, la acetona, el volumen. Se va a llenar solo cuando la gestante nos muestre diuresis. La proteína, por ejemplo, si es que presenta, lo podemos marcar en cruces. Volumen también, la cantidad de orina. Y en la acetona es importante, ya que sabemos si la acetona da positiva, nos puede estar indicando un grado de deshidratación de la gestante. Bueno, esto sería todo. Espero haberos ayudado con un poquito. Si les gustó o quieren algún tema, no olviden dejarlo en los comentarios. Y ya será hasta la próxima.